Ya hemos visto entonces en videos anteriores que una señal aleatoria se puede modelar a través de dos funciones. Una de ellas es la función de autocorrelación, que nos describe el comportamiento en el tiempo, y la otra es la densidad espectral de potencia, que nos describe el comportamiento de la frecuencia de esas señales aleatorias o esos ruidos. También miramos entonces que cuando esos ruidos pasaban por filtros, por un sistema LTI, se transformaban esas propiedades y vimos una fórmula con la cual podíamos obtener justamente ese comportamiento. Aquí, en este caso, vamos a mirar cómo aplicar eso que ya sabemos en ese circuito. En ese circuito tenemos un generador B sub I que vamos a considerar lo que es ruido y va a pasar por esta resistencia de ese condensador. Ya hemos visto que esta resistencia de ese condensador se puede modelar como si fuera un filtro. Entonces estamos interesados en conocer cómo son las propiedades estadísticas de la señal de salida, o sea, la autocorrelación y la densidad espectral. Asumiendo dos casos. El primer caso es que este generador de entrada sea ruido blanco con una potencia P. Y el segundo caso vamos a asumir que la señal de entrada es un ruido coloreado en el cual conocemos su función de autocorrelación. Para comenzar a solucionar este problema es muy sencillo. Partimos del hecho de que esta resistencia de este condensador se puede mirar como si fuera un filtro. O sea que podemos verlo como si fuera un bloque que lo podemos llamar H sub S, o sea un filtro con una función de transferencia HS. Ahora, si vemos en este caso, este generador pasa por un filtro y ya hemos visto que este tipo de comportamientos los podemos modelar por medio de esta ecuación, donde la densidad espectral de la señal de salida es la densidad espectral de potencia de la señal de entrada multiplicado por la magnitud al cuadrado de la respuesta en frecuencia del filtro. Eso nos da entonces la densidad espectral de la señal de salida. Así que este problema es muy sencillo de solucionar, basta con conocer justamente la forma en frecuencia de este filtro. Para hallarla, en lugar de obtener la respuesta en frecuencia, vamos a calcular primero la función de transferencia, que es mucho más sencillo. Nosotros habíamos visto que esta resistencia de condensador se puede modelar la función de transferencia por medio de un divisor de voltaje, donde el voltaje de salida es el voltaje de entrada por la impedancia en la rama de salida, que es dada por el condensador, que es 1 sobre SC, y la impedancia total, que es la suma de estas dos, R más 1 sobre SC. Ya sabemos entonces que la función de transferencia es dividir la señal de salida entre la entrada, o sea que este término lo pasamos a dividir, y eso nos da entonces que este término que está acá adentro va a ser la función de transferencia. O sea que lo podemos representar así. Este caso, entonces, si queremos obtener la respuesta en frecuencia, que es el término que necesitamos, simplemente cambiamos la S por J omega, y al hacer ese cambio nos conduce finalmente a la respuesta en frecuencia. Ahora, ya con estas dos ecuaciones, la densidad espectral de potencia y la respuesta en frecuencia, lo que nosotros hacemos es calcular ahora la magnitud al cuadrado. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, y es, como esta función es compleja, simplemente la multiplicamos por su compleja conjugada, y al hacer este producto es equivalente a mirar la magnitud al cuadrado. O sea que simplemente lo que hacemos es multiplicar ella misma por el complejo conjugado, y eso nos da como resultado esto. Recuerden que es diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, y por el hecho de la j nos da positivo ambos términos. Entonces aquí tenemos ya la magnitud al cuadrado. Entonces simplemente es reemplazar esta ecuación en este caso. Ahora, teníamos dos situaciones. Una donde el ruido blanco era un ruido blanco con potencia P. Te recordemos que la densidad espectral del ruido blanco es una constante, en este caso vale P. Y simplemente reemplazar ese término aquí sería P multiplicado por esta ecuación que tenemos, y entonces eso nos da esta expresión final. Eso es muy sencillo de hacer. El segundo caso es donde tenemos este ruido coloreado con una función de autocorrelación dada por esta ecuación. Así que para poder utilizarlo nosotros en esta ecuación necesitamos obtener la densidad espectral de potencia de la entrada. ¿Cómo se hace? Para eso simplemente vamos a usar tablas de propiedades, y en la tabla de propiedades vemos que exponencial a la menos alfa, valor absoluto de t, tiene esta forma: 2 veces alfa, alfa cuadrado más 4pi cuadrado f cuadrado. Con esa ecuación que vimos por tabla, simplemente la aplicamos acá. El alfa vale 3, la reemplazamos y obtenemos entonces la densidad espectral de potencia de la señal de entrada. Y ya simplemente reemplazamos esta ecuación en esta fórmula, reemplazando con esta magnitud al cuadrado, y obtenemos finalmente la solución esperada.